Está fingiendo otra vez, anunció Marcus a la familia mientras yo luchaba por recuperar el aliento en la mesa. Emily siempre ha sido débil, usando sus problemas de salud para llamar la atención. Mi vista se nubló mientras me aferraba al borde de la silla, intentando mantenerme erguida, mientras mi hermano seguía con su espectáculo. Me llamo Emily y, a mis 32 años, llevaba un año batallando con síntomas misteriosos que nadie en mi familia creía reales. El mareo, la fatiga crónica, los episodios repentinos de debilidad. Según mi hermano mayor Marcus, todo era un elaborado acto para evitar responsabilidades de adulta. Tal vez si de verdad tuvieras un trabajo de verdad en lugar de tu negocito en línea, no tendrías tiempo para inventar problemas médicos, siguió Marcus mientras cortaba su bistec y nuestros padres se miraban con preocupación. La gente real supera sus problemas. No se desmaya en cada cena familiar. Quise responder para defenderme, pero la habitación giraba demasiado rápido. Un sabor metálico familiar llenó mi boca mientras manchas bailaban ante mi vista. Antes de terminar, todo se volvió negro. Desperté en el suelo del comedor, con el rostro preocupado de mi madre sobre mí mientras papá llamaba al 911. Marcus estaba en la esquina, brazos cruzados y ojos en blanco. Felicidades, Emily. Arruinaste otra cena familiar. Ojalá estés feliz. Los paramédicos llegaron rápido, revisando mis signos vitales y haciendo preguntas sobre mi historial médico. Marcus se adelantó antes de que yo pudiera hablar. Ha hecho esto para llamar la atención desde que éramos niños. Siempre la frágil, siempre necesitando trato especial. No pierdan su tiempo. La paramédica principal, una mujer de rostro amable llamada Sara, lo miró con dureza. Señor, a menos que sea su representante médico, necesito escucharla a ella. Me ayudó a subir a la camilla, ignorando las burlas de Marcus. En la ambulancia intenté explicarle mis síntomas a Sara. Los episodios habían empezado un año atrás, poco después de que Marcus regresara a casa tras su divorcio. Cada vez que me daba un ataque, él estaba ahí diciendo a todos que yo era dramática, que necesitaba endurecerme. Su hermano parece tener muchas opiniones sobre su salud, observó Sara mientras me tomaba la presión. Siempre ha sido así. Pensé en nuestra infancia. Marcus siempre había sido el fuerte, el deportista, el triunfador. Yo era la callada, más interesada en las computadoras y el arte digital. Cuando abrí mi negocio de diseño en línea, él lo llamó un hobby. Cuando tuvo éxito, dijo que era suerte. Nada de lo que hacía era suficiente. En el hospital los doctores hicieron pruebas mientras Marcus seguía comentando con nuestros padres en la sala de espera. Seguramente está estresada porque su paginita no da dinero. Hay gente que no sabe enfrentar la vida real. Lo que Marcus no sabía, lo que nadie sabía, era que mi paginita se había convertido en un negocio de 6 cifras. Había mantenido mi éxito en secreto, cansada de sus burlas y críticas. Pero mientras yacía en la cama del hospital viendo a las enfermeras sacar vial tras vial de sangre, me di cuenta de otra cosa que también había callado: cuántas veces estos episodios ocurrían cuando Marcus estaba cerca. A la mañana siguiente, la neuróloga, la doctora Patterson, entró a mi habitación con expresión preocupada. Señorita Sullivan, revisé sus pruebas preliminares y algo inusual me llamó la atención. Revisó mi expediente. Su análisis de sangre muestra niveles elevados de una sustancia en particular. ¿Ha estado tomando algún medicamento? Negué con la cabeza. Solo vitaminas. Ella asintió despacio. Quiero hacer más pruebas. Y, vaciló, prefiero que no tenga visitas en las próximas 24 horas. La voz de Marcus tronó desde la puerta. No puedes impedirme ver a mi hermana. Soy familia. Entró con un vaso de café. Toma, Emily. Te traje tu favorito, negro con 2 de azúcar. Fruncí el ceño. No tomo azúcar en mi café. Los ojos de la doctora se entrecerraron mientras Marcus dejaba el vaso en la mesa de noche. Señor, necesito pedirle que se retire. Vamos a comenzar algunos procedimientos. Está bien. Marcus suspiró con dramatismo. Emily, toma tu café antes de que se enfríe. Al menos trata de mostrar un poco de gratitud. Cuando salió, la doctora Patterson tomó rápidamente el vaso. Creo que también incluiremos esto en nuestras pruebas. Algo en su tono aceleró mi corazón. La forma en que Marcus insistía en traerme café, aunque sabía que lo tomaba negro,
el momento de mis episodios, siempre cuando él estaba presente. Las piezas empezaban a encajar en una imagen que no quería ver. La doctora puso una mano suave sobre mi brazo. Emily, necesito preguntarle algo importante. ¿Cuánto tiempo lleva su hermano trayéndole bebidas? La pregunta me golpeó como un rayo. Cada cena familiar, cada visita, Marcus insistiendo en traerme el agua, el café, el té. Siempre jugando al hermano preocupado mientras le decía a todos que yo era débil. Necesito seguridad aquí, dijo la doctora Patterson en voz baja a su teléfono. Y por favor, contacten a la policía. Tenemos una situación. Mientras veía a la doctora sellar el vaso de café en una bolsa de evidencia, comprendí que esto no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de descubrir una verdad que sacudiría a mi familia hasta el fondo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de entrevistas policiales, pruebas médicas y revelaciones impactantes. El café que Marcus me llevó al hospital contenía niveles peligrosos de beta-bloqueadores, un medicamento que él tenía recetado tras su divorcio para la ansiedad. La misma sustancia apareció en mis análisis de sangre, explicando mis episodios de debilidad y desmayos. La detective Morgan, una mujer severa de ojos amables, se sentó junto a mi cama revisando las pruebas. Encontramos medicación similar en su sistema desde hace meses. Su hermano tenía acceso a su casa, su comida, sus bebidas. Asentí, aún tratando de procesarlo todo. Se mudó de nuevo con nuestros padres hace 6 meses. Su casa está a la vuelta de la mía. Empezó a venir todo el tiempo, diciendo que le preocupaba que viviera sola. Preocupado por usted, repitió, tomando notas. Sin embargo, constantemente decía que usted fingía sus síntomas. La ironía no se me escapaba. Marcus pasó meses convenciendo a todos de que yo estaba mentalmente inestable, débil, buscando atención, mientras en realidad me envenenaba sistemáticamente. La cobertura perfecta, hacer que la víctima parezca poco confiable mientras la va destruyendo poco a poco. Mis padres llegaron con el rostro desencajado, los ojos de mi mamá estaban rojos de tanto llorar. Papá no podía mirarme a los ojos. No lo sabíamos, susurró mamá, aferrándose al bolso. Él seguía diciendo que necesitabas ayuda, que estabas batallando con el negocio, que había que empujarte para que fueras más fuerte. Señora Sullivan, interrumpió con suavidad la detective Morgan. Su hijo enfrenta cargos graves. Encontramos evidencia en su teléfono. Había estado investigando esos medicamentos, calculando dosis. Esto no fue un accidente. Papá se hundió en una silla, el rostro pálido. ¿Pero por qué? Dije. Emily es su hermana. ¿Por qué haría esto? La respuesta vino de una fuente inesperada. La exesposa de Marcus, Diane, contactó a la policía después de ver las noticias. Llegó al hospital con una pila de diarios, escritos privados de Marcus de antes del divorcio. Estaba obsesionado con el control, explicó Diane, con las manos temblorosas mientras le entregaba los cuadernos a la detective Morgan. Cuando el negocio de Emily empezaba a despegar, él no lo soportó. Ella tenía éxito mientras su vida se desmoronaba. Los diarios son perturbadores. Escribía sobre cómo hacerla dependiente, probar que era débil sin él. La detective leyó las páginas, con el gesto cada vez más serio. Lo planeó durante meses. El divorcio fue solo el detonante. ¿Cuándo empezó a crecer significativamente tu negocio? Preguntó. Hace aproximadamente 1 año, respondí en voz baja. Conseguí clientes importantes, amplié mi equipo. Marcus lo llamó suerte de principiante, decía que no iba a durar. Fue entonces cuando empezó a actuar de forma agresiva respecto a mis problemas de salud. Mamá añadió, con la comprensión abriéndose paso en su rostro, insistía en traer comida a las cenas familiares, siempre le servía el mismo a Emily. La detective Morgan asintió con gravedad. Comportamiento clásico de control, hacer que la víctima parezca inestable mientras se crean problemas reales de salud. Si nadie te cree, no puedes pedir ayuda. Me mantuvieron en observación en el hospital otra semana, monitoreando cómo mi cuerpo eliminaba los medicamentos. Cada día recuperaba más fuerza y claridad. La niebla en la que había vivido se levantaba lentamente y dejaba ver lo calculadas que habían sido las acciones de Marcus. Las cámaras de seguridad de mi casa, que instalé meses atrás cuando empecé a sentirme insegura, proporcionaron la prueba final. Las grabaciones mostraban a Marcus entrando mientras yo trabajaba y agregando algo a mi agua,
a la jarra del café, hasta en las bolsitas de té. Lo peor, no solo lo hacía, muchas veces grababa mis episodios con su teléfono y se los mostraba a familiares como prueba de mi supuesta inestabilidad mental. Esos videos ahora eran evidencia contra él, mostrando cómo había orquestado mi deterioro mientras fingía ser el hermano preocupado. Mis padres sufrían de culpa, recordando las veces que se pusieron del lado de Marcus. Deberíamos haber escuchado, dijo papá una tarde, con la voz cargada. Ese tipo de cosas que decía. No estaba bien. Él manipuló a todos. Yo, por mi parte, aún dolida por haber sido desestimada, les recordé, él sabía exactamente lo que hacía. El negocio por el que luché tanto había sufrido durante mi enfermedad misteriosa. Pero ahora, con la mente despejada y las fuerzas volviendo, por fin podía concentrarme en reconstruirlo. Mi equipo había mantenido las operaciones en marcha y había demostrado que Marcus estaba equivocado sobre su estabilidad. Al prepararme para salir del hospital, la doctora Patterson compartió algo que me heló la sangre. Las dosis iban en aumento, dijo revisando mis gráficas. Si no te hubieras desmayado en esa cena, si no lo hubiéramos detectado, no necesitó terminar la frase. Marcus no solo quería controlarme, su objetivo final era mucho más oscuro. La detective Morgan me visitó una última vez antes de mi alta. No saldrá pronto, me aseguró. La evidencia es abrumadora, los diarios, los videos, las cámaras de seguridad. Documentó su propio crimen. Miré por la ventana del hospital y vi cómo el atardecer pintaba el cielo de colores brillantes. Por primera vez en meses mi visión estaba clara, mi mente lúcida. Marcus me había llamado débil y había intentado destruirme, pero al final solo demostró una cosa. Yo era más fuerte de lo que jamás imaginó. Eso no era el final de mi historia, era el comienzo de mi recuperación. Y tenía una sorpresa más para mi hermano, una que le mostraría exactamente quién era en realidad la débil. 6 meses después de salir del hospital, subí al podio de un auditorio lleno para dar la conferencia magistral en la Cumbre Nacional de Emprendedores Digitales. La ironía no se me escapaba, mi paginita se había convertido en una de las historias de éxito más comentadas del sector. Hoy no vine solo a hablar de crecimiento empresarial, empecé, con la voz firme. Vine a hablar de algo más importante, reconocer y sobrevivir al abuso doméstico, incluso cuando proviene de tu propia familia. En el público estaban mis padres, con lágrimas en los ojos pero con orgullo en el rostro. A su lado, la detective Morgan y la doctora Patterson, aliadas inesperadas en mi camino. Las grabaciones de mi casa se convirtieron en material de capacitación para profesionales médicos, ayudándoles a identificar señales de envenenamiento deliberado en contextos domésticos. Mi hermano pasó meses convenciéndoles a todos de que yo era débil. En realidad, me estuvo envenenando sistemáticamente para probar su teoría. Pero la fuerza no es solo poder físico, es resistencia, levantarte cuando intentan destruirte. El negocio no solo sobrevivió mi recuperación, prosperó. La historia del intento de mi hermano por destruirme conmovió a gente alrededor del mundo. Mi lista de clientes se triplicó y lancé una fundación para ayudar a víctimas de abuso familiar a reconstruir sus vidas a través del emprendimiento. El juicio de Marcus estaba programado para el mes siguiente, pero yo no tenía miedo. Las pruebas eran contundentes y los diarios dejaron al descubierto la magnitud de sus celos y su manipulación. Diane, su exesposa, se convirtió en testigo clave, aportando años de comportamiento controlador documentado. Cuando los expedientes del hospital sacaron a la luz la verdad, dije al público, no solo mostraron los crímenes de mi hermano. Me mostraron quien necesitaba ayuda de verdad, alguien tan inseguro, no terminé la frase. La primera iniciativa de la fundación fue una alianza con el hospital donde me atendieron. Creamos un sistema de apoyo para víctimas de abuso familiar, especialmente para quienes no son creídos. La doctora Patterson encabezó el equipo médico especializado en identificar casos de envenenamiento deliberado. Mis padres se volcaron a ayudar, buscando enmendar años de incredulidad. Mamá se ofreció como voluntaria en la fundación y papá utilizó sus contactos para conseguir fondos. Las mismas cámaras que mi hermano se burlaba de haber instalado por paranoia fueron la evidencia que lo detuvo. Continué, a veces confiar en tu instinto significa estar dispuesta a protegerte, incluso cuando otros te tildan de dramática. El negocio se expandió para crear sistemas de seguridad diseñados para sobrevivientes de abuso doméstico. Cada paquete incluía cámaras ocultas, kits para analizar bebidas y enlaces directos con servicios de emergencia. La primera remesa se donó a refugios para mujeres en todo el país.
La detective Morgan se volvió ponente habitual en los eventos de la fundación, enseñando a otros a reconocer señales de abuso sistemático. Los videos que Marcus grabó para burlarse de mí ahora servían como material educativo, mostrando cómo los abusadores a menudo documentan sus propios crímenes mientras desacreditan a las víctimas. Hoy, al acercarme al final de mi discurso, dije, ya no soy la hermana débil que mi hermano intentó crear. Sus intentos por destruirme solo me hicieron más fuerte y más decidida a ayudar a otros a encontrar su voz. La semana pasada recibí una carta de Marcus desde la cárcel. Decía lo arrepentido que estaba, que necesitaba ayuda, que la prisión era demasiado dura por un asunto familiar. No respondí. Sus palabras, como el café que solía traerme, eran otra forma de veneno. Concluí, el éxito no es solo crecimiento o utilidades, es sobrevivir, prosperar y usar tu experiencia para levantar a otros. La ovación de pie que siguió no fue solo para mí. Fue para cada persona que alguna vez fue llamada dramática, débil o necesitada de atención cuando en realidad estaba luchando por su vida. Fue para cada sobreviviente que convirtió su dolor en propósito. Al salir del escenario, mis padres me abrazaron, murmurando disculpas llenas de orgullo y palabras de amor. La detective Morgan sonrió con complicidad, la doctora Patterson me entregó las últimas estadísticas del programa del hospital, decenas de casos identificados, vidas salvadas, familias en proceso de sanación. Mi teléfono vibró con una notificación, otra donación para la fundación. Otra sobreviviente pidiendo ayuda. Otra historia esperando ser escuchada. La hermana débil había construido algo poderoso, duradero, algo que ayudaría a otros a encontrar su fortaleza. Marcus intentó escribir mi historia como una tragedia. Sin querer, ayudó a crear un movimiento. A veces la mejor venganza no es hacer pagar. Es mejorar, hacerse más fuerte y ayudar a otros a hacer lo mismo. Los registros del hospital no solo contaron mi historia, me ayudaron a escribir una nueva. No solo para mí, sino para todos los que necesitaban saber que llamarte débil no hace que sea verdad. A veces solo significa que eres lo suficientemente fuerte como para amenazar la vulnerabilidad de otra persona.